todos y bienvenidos nuevamente a Antiensayos Peruanos. Como les dije en mi presentación anterior, hoy día vamos a ver sobre cómo es que la inclusión social y económica pueden generar efectos negativos. Esto se relaciona fundamentalmente con el concepto de inclusión o incorporación adversa. Si nos podemos a pensar, uno notará que no existen sistemas perfectos. Hay mucha corrupción, hay sistemas económicos explotadores, las normas de discriminación no están simplemente establecidas en ley, son las que se viven en el día a día, etc. Entonces, si las sociedades que excluyen generalmente tienen este tipo de problemas, la pregunta es, ¿qué tipo de relación generarían con aquellos grupos de la población que quieren incluir? Y esto demanda entonces pensar el concepto de inclusión social y económica en términos relacionales. ¿Qué quiere decir eso? Primero que nada, antes de incluir a nadie, veamos a qué lo estamos incluyendo, en qué consiste el sistema social, cultural, político y económico al que queremos incluir a los grupos poblacionales supuestamente excluidos. La segunda pregunta es no solamente si es que introducimos o no a las personas a un sistema políticamente o económicamente adecuado, sino además qué tipo de relaciones son las que establecen al momento de ser incorporados al sistema. Finalmente, hay que tener conciencia de que este es un proceso que involucra a dos partes. Por lo mismo, uno debería indagar cómo es que el proceso de inclusión social termina cambiando y de qué manera a aquellas personas que supuestamente son beneficiarias de este proceso. Cómo es que se las redefine una vez que son insertadas a la sociedad que los excluyó anteriormente. Veamos entonces tres ejemplos estereotípicos que nos pueden ayudar a entender esta dinámica. En primer lugar, hay que tomar en consideración que el proceso de exclusión tiene raíces muy fuertes que no están institucionalizadas necesariamente en la ley, que es fácil de cambiar, sino que muchas veces nos acompaña en cada una de las dimensiones que constituyen nuestra vida diaria. Pensemos, por ejemplo, en un cierto grupo de la población y que se le genera un proceso de incorporación, fundamentalmente en términos del acceso a la educación. Esa es una manera de insertarlos a la sociedad. Pero la pregunta es, ¿en qué medida esta incorporación a la educación realmente combate o no la forma de discriminación que están presentes en otras instancias? En el ámbito político, en el ámbito del trabajo, en el ámbito académico, etcétera. ¿Qué tan probable es que las nuevas personas que están siendo incluidas al sistema no solamente estén presentes ahí, sino que realmente ocupen un puesto importante? Un proceso de inclusión social que generalmente termina simplemente en una declaración legal, muchas veces termina reproduciendo el proceso de exclusión o de discriminación en otras instancias. Un ejemplo paradigmático al respecto, por ejemplo, es el caso de Estados Unidos y la esclavitud y el racismo. La esclavitud se abolió hace más de 100 años, pero la pregunta es, ¿qué grupos son los que están más limitados con respecto a acceder a buena educación, tener buen trabajo, vivir bien, tener presencia en los ámbitos políticos y académicos, etcétera? ¿Las minorías de color o las mayorías blancas? En esa misma dirección, otro ejemplo que podemos mencionar es el caso de los términos de inclusión a los que se sujetan a las personas anteriormente excluidas del sistema. Y esto porque el haber sido excluido de un sistema básicamente separa a las personas de la estructura jerárquica que caracteriza a una sociedad, a un país o una comunidad. Es decir, ni están arriba ni están abajo, simplemente no están. Entonces, si las incluimos ahora en el sistema, ¿en dónde las vamos a incluir? ¿En un estamento superior o en un estamento inferior? Si por ejemplo hablamos de un sistema político que se caracteriza por su corrupción y el clientelismo, al insertar a las personas que no son parte del sistema, ¿cómo las vamos a incluir? ¿Como ciudadanos o como súbditos? Si estamos hablando, por ejemplo, de una estructura económica caracterizada por su explotación de trabajadores, es altamente probable que los trabajadores que se incorporen a este sistema estén en una condición de subordinación y de completa sujeción a lo que sus jefes o patrones les digan. Y en tercer lugar, un elemento que debemos destacar además es que es necesario repensar cuidadosamente cómo es que el proceso de inclusión social y económico transforma la realidad que está siendo incluida al sistema preponderante. Pensemos, por ejemplo, en una comunidad rural donde las personas producen una variedad importante de cultivos, pero que son generalmente para el autoconsumo, tienen su ganado, pero no es mucho para la venta.
tienen un bosque del que recogen frutos o van a cazar, y tienen ríos en los que sacan peces para consumo humano también. Entonces lo que hace un gobierno, por ejemplo, es construir carreteras, poner tiendas o generar una expansión del mercado local, y en un proceso de inclusión financiera trata de promover que los granjeros o las personas que viven en ese entorno tengan acceso a los bancos. Ahora, entonces, ¿cómo cambia esto lo que ocurre a nivel local? Por ejemplo, la ganadería y los cultivos ya no van a ser destinados al consumo humano, sino van a ser destinados para la venta. Eso cambia, por ejemplo, los sistemas de manejo agrícola y ganadero que existían en la zona. En segundo lugar, si antes podrían haber existido, por ejemplo, mecanismos informales de apoyo mutuo entre vecinos o entre parientes de la zona, estos serían reemplazados por sistemas de crédito formal que uno puede obtener del banco. Mientras que antes se podría haber intercambiado producción o activos por mano de obra, ahora se está hablando todo en términos de transacciones financieras. En esta misma dirección, si antes el bosque, los ríos y demás recursos naturales que los rodeaban se veían como fuentes de alimentos, ahora más bien se van a ver como mercancías, algo que tiene un precio y un valor específico en el mercado. Obviamente, frente a este gran conjunto de transformaciones, no es del todo claro en qué medida las personas pueden haber mejorado o no sus condiciones de vida, particularmente porque se transforman los criterios con que las personas evalúan su realidad socioeconómica. Ya no es comida, sino dinero. Ya no es medio ambiente, es recursos naturales para la venta. Ya no es un sistema de crédito informal entre amigos, es un compromiso con el banco. De esta manera, el beneficio final de todas estas transformaciones no queda del todo claro, mientras que al mismo tiempo, la reconversión del sistema productivo local puede ser irreversible, para bien o para mal. Bueno, entonces esta ha sido la presentación de hoy. Como les dije, el tema de la inclusión social nos demanda pensar relacionalmente. ¿A qué queremos incluir a las personas? ¿Qué tipo de relaciones se pueden establecer? Y finalmente, ¿cómo es que los beneficiarios se convierten en un nuevo tipo de actor? Este es un tema complejo que demanda ir más allá de simplemente asumir que cualquier tipo de inclusión es positiva, ya sea para nosotros como sociedad o para los supuestos beneficiarios que deberían estar contentos de que se les inserte financiera, cultural, política o económicamente. Entonces estamos conversando en una próxima oportunidad. Hasta la vista.